Hola a todos y todas, soy Adriana Llabrés y estoy muy contenta de presentar este nuevo capítulo de Léemelo con Bernardo Fernández. Él es escritor, ilustrador y diseñador gráfico, también conocido como BEF. Gracias, Gracias no, por estar aquí. encantado, Adriana, de estar aquí. Me siento muy orgulloso de estar en este espacio donde ha desfilado tanta gente que admiro y quiero. Y bueno, encantado de conocerte y de que me Igualmente, acompañes hoy. Muchas todos aquí gracias. estamos muy contentos de que No, estés es un aquí. honor, Muchas gracias. es un honor. Pues quisiera saber cómo empezaste a entrar al mundo de la lectura. Yo le he contado muchas veces, tuve el privilegio de nacer en una familia de lectores. O sea, yo recuerdo a mis abuelos que dormían en camas gemelas, pero compartían una sola cabecera, siempre repleta de libros. Y lo mismo pasó en mi casa. La tradición familiar era que primero nos daban a leer historietas y luego había una especie como de graduación al libro, a la prosa. Okay. Entonces, tenía como 11 años cuando mi papá me dijo, bueno, ya es hora de que leas libros, ya dejes de leer monitos. Él quería, y él me sugirió leer a Emilio Salgari o a Julio Verne, que habían sido sus lecturas de niño. Ajá. Me dio su ejemplar de Miguel Strogoff, Ajá. que es El Correo del Zar de Julio Verne, pero no conecté nada. O sea, a la fecha no he acabado, no he acabado de leer nunca, nunca pasé de las primeras 20 páginas. Y por esa época yo me topé con el nombre de Ray Bradbury, como que era... Desde ahí, desde Sí, los sí, 11 sí. años. A mí la ciencia ficción ha sido mi gran amor de toda la vida, primero por lo audiovisual, por la televisión y por el cine, Uh-huh. pero, pero cuando dije, bueno, ¿quiénes son quién es la gente que escribe ciencia ficción? Bueno, eran los tres muy famosos, Isaac Asimov, Bradbury y Arthur Clarke. Ah. ¿No? ¿Tú cuál ibas a decir? Philip. Pero ese fue, no, es que es igual de grande, pero es mucho más complejo. O sea, lo que quiero decir, eh, el encanto de Bradbury y algunos libros de Asimov, Asimov le tengo cariño a la figura, pero siempre me ha parecido un escritor limitado. Pero Bradbury es un poeta, él tiene una vocación lírica muy hermosa, que no tiene, que es muy rara. La ciencia ficción es como una literatura en general de ideas, pero por lo menos esa generación descuidaban un poco como la forma. Y Bradbury incluso no es propiamente ciencia ficción, de repente es más fantasía, lo cual no está mal, pero con unos vuelos poéticos hermosos. Y entonces fue que yo, bueno, me compraron este libro, Fahrenheit 451, fue la primera novela que leí. Ajá. Y incluso, no sé si es posible que se vea, pero aquí cuando lo acabé de leer, mira, 17 de agosto del 83, tú no habías nacido, No. y aquí está firmado por mis papás y por mí. Ay, qué Mi bello. primer libro. Yo creo que no fue la mejor entrada para Bradbury, para los libros de Bradbury. De hecho, después, y aquí traigo también mi ejemplar de aquella época, creo que para un muchachito que está empezando a leer, me parece mucho mejor, porque Crónicas Marcianas es menos oscura. Fahrenheit es una gran distopía. Todos, incluso aunque no la hemos leído, o los que no la han leído, saben que es sobre un mundo donde los bomberos queman los libros. Uh-huh. Es muy oscura y tiene cierto aire de esperanza, pero Crónicas Marcianas me gusta mucho más. O sea, hubiera preferido entrar por Crónicas Marcianas, pero desde entonces tengo un romance con Ray Bradbury, a quien considero uno de los grandes cuentistas de la lengua inglesa. ¿Lo lees en inglés? Originalmente los leí en español, pero lo que sucede es que por los cómics, Uh-huh. me compraban cómics en inglés, y entonces por los cómics me hice bilingüe muy chiquillo, muy jovencito, bueno, siendo adolescente. Sí. Ahora yo creo que el 80% de lo que leo, lo leo en inglés, y además tengo esta teoría de que la gran aportación de la literatura norteamericana es muy potente. Uh-huh. Tengo un amigo, Horacio Altuna, que dice, yo amo los Estados Unidos, amo su literatura, amo su música, amo sus cómics y odio a su gobierno. Completamente. Yo soy exactamente igual. Sí, yo también. Pero tiene una literatura muy potente. Ellos les gusta mucho presumir a Moby Dick, Ajá. pero a mí me parece que realmente su aportación al mundo
está en la literatura fantástica. O sea, yo me quedo con Edgar Allan Poe, que fue otra de mis lecturas de adolescente. Mi papá también me lo compartió y ese sí lo disfruté enormemente. Y siento que el registro fantástico en la literatura norteamericana, sea fantasía, horror, ciencia ficción, es donde son más potentes, porque ellos se permiten un vuelo imaginativo que en otras tradiciones no es tan común. Y bueno, que ahora nos han contagiado al resto del mundo. Entonces, Ray Bradbury además es un personaje fascinante porque tiene esta relación con el cine, con los cómics, y un personaje muy entrañable. Entonces, además sucede que cuando yo era niño y adolescente, no había mucho, ahora hay mucho, pero no había muchos libros en México dirigidos específicamente a niños y jóvenes. Se importaban cosas de España que a mí con las que yo no conectaba tanto. Y entonces por eso creo que es mi generación, nacidos en los 70, volteamos mucho a ver dos autores muy específicamente, a Ray Bradbury y a Stephen King. Yo incluso creo que hay una tradición del cuento fantástico norteamericano que empieza con Poe, pasa por Ambrose Bierce, sigue con Lovecraft, Bradbury y desemboca en Stephen King. Y Stephen King me parece además un autor prodigioso. La gran mayoría de la gente que no le gusta es porque no le han gustado sus películas, pero uno es el Stephen King de los libros y otro es el Stephen King de sus películas. Y de verdad creo que es un autor prodigioso. Pero no habría Stephen King sin Ray Bradbury, que además exploró pues, todo lo que a mí me gusta, el género policíaco, el horror y la fantasía y bueno, la ciencia ficción. Sobre todo se le conoce como autor de ciencia ficción. ¿Y habría Bradbury sin Poe? No. No. Incluso en Crónicas Marcianas Crónicas Marcianas es un libro muy bonito porque es lo que se llama un fix-up. Es una serie de cuentos que están interconectados, pero no es una novela lineal, digamos. Fix-up le dicen a eso. Y hay un cuento, Usher 2, que es un homenaje a la caída de la casa de Usher. Bradbury reconoce pues es que de Edgar Allan Poe es la gran raíz de todas las cosas que a mí me gusta leer. Desde luego el horror, aunque yo no soy tan de horror, el género policíaco, digamos, o crimen, y la ciencia ficción, los primeros, o sea, se considera Mary Shelley con Frankenstein la primera novela de ciencia ficción, que es mi novela favorita de todos los tiempos, pero yo la leí primero en versión de cómic y luego de adolescente, y de hecho mi hija mayor se llama María por Mary Shelley. No traje a Frankenstein porque quise traer cosas un poquito más bueno, ya te platicaré de los libros que traje, pero antes de leer Frankenstein leí a Bradbury y seleccioné, yo creo que el mejor registro de Bradbury está en el cuento. Yo de verdad creo que es uno de los grandes cuentistas norteamericanos del siglo XX, y yo seleccioné de su libro Las Doradas Manzanas del Sol, el que es mi cuento favorito de Ray Bradbury, que se llama La Máquina Voladora, que es un cuento hermosísimo. Es una especie de fábula china sobre un hombre que construyó una máquina voladora con bambú y papel de arroz. Y es que el principio parece unos inicios más hermosos que yo he leído en mi vida lectora. Pues, ¿te parece si sí, por favor, leemos un poquito sí, me encantaría. de Las Doradas Manzanas del Sol? Desde el título es hermoso. Bueno, ya verás que el tono poético de Ray Bradbury. Sí. La máquina voladora. En el año 400 de nuestra era, los dominios del emperador Yuan se extendían junto a la gran muralla china, y las pacíficas tierras, húmedas de lluvia, eran verdes, y los súbditos, ni demasiado felices, ni demasiado desgraciados. En la mañana del primer día de la primera semana del segundo mes del nuevo año, el emperador Yuan sorbía un poco de té y se abanicaba para protegerse del calor de la brisa cuando un sirviente cruzó corriendo las losas rojas y azules del jardín, gritando: «¡Oh, emperador, emperador! ¡Un milagro!». «Sí», dijo el emperador. «El aire es suave esta mañana». «No, un milagro», dijo el sirviente, con rápidas reverencias. «Y el té tiene muy buen sabor. Esto es ciertamente un milagro». No, excelencia».
Déjame pensar entonces. Se ha levantado el sol y estamos en un nuevo día. O el mar es azul. Este, sin duda, es el más hermoso de los milagros. Excelencia, un hombre está volando. El emperador dejó de abanicarse. ¿Qué? Lo vi en el aire, con alas. Oí una voz que venía del cielo, y cuando alcé los ojos, ahí estaba, un dragón con un hombre en la boca, un dragón de papel y bambú, del color del sol y la hierba. Es temprano, dijo el emperador, y acabas de despertar de un sueño. Es temprano, pero lo he visto. Venid y lo veréis también. Siéntate aquí conmigo, ordenó el emperador. Bebe un poco de té. Debe de ser algo raro, indudablemente, ver volar a un hombre. Tienes que pensarlo un tiempo, y yo también tengo que prepararme. Bebieron té. Por favor, dijo al fin el sirviente, o el hombre se irá. El emperador se incorporó pensativamente. Bueno, puedes mostrarme ahora lo que has visto. Se internaron en un jardín, cruzaron un prado, pasaron por un puentecito entre un grupo de árboles y subieron a una colina. «Ahí está», exclamó el sirviente. El emperador miró el cielo, y en el cielo, riéndose, tan arriba que uno apenas podía oírlo, había un hombre, y el hombre estaba vestido con papeles brillantes y cañas como alas, y una hermosa cola amarilla, y volaba de un lado al otro como el mayor de los pájaros en un universo de pájaros, como un nuevo dragón en una región de antiguos dragones. Me parece hermosísimo. O sea, la literatura fantástica es una literatura del asombro, y Bradbury siempre vio con asombro de niño el mundo. Murió de casi 90 años y hasta el último día de su vida vio con asombro el mundo, y esa es, creo, la gran aportación, te decía, de la literatura fantástica norteamericana, pero muy específicamente de Ray Bradbury, y por eso lo tengo muy cerca de mi corazón. Y eso lo plasma en todos sus libros, ¿no? Como sí, incluso en los momentos asombro. más oscuros. Comentaba que Fahrenheit es una novela bastante oscura, pero tiene siempre esta mirada de lo asombra el mundo, y eso es muy lindo. Y leyéndolo de niño, ¿eso te inspiró a ver el mundo con asombro? Me abrió una ventana nueva. Me acuerdo que se lo presté a mi abuela. Mi abuela leía a Curcio Malaparte, ¿no? Y a Iván Turgenev. Le llevé mi libro, y cuando fui a recogerlo me dijo, no me gustó. ¿Por qué? Le parecía muy simplón, ella le parecía muy gringo. Ella tenía otros referentes. Son contados, pues, los que después de 100 años pueden seguir diciendo cosas pertinentes. Él es uno de ellos. Kurt Vonnegut es otro que él es mi novelista favorita. Me encanta su tren de pensamiento. Sí, es una belleza. Como te mete en otro cerebro. Sí. Él empezó haciendo ciencia ficción, luego se arrepintió porque decía, no, yo hago literatura. Pero yo creo que sus mejores momentos también son los momentos imaginativos, los de Kurt Vonnegut, que también, por alguien que también tengo tiene un lounge VIP en mi corazón, Kurt Vonnegut y Ray Bradbury. Digo, la reina es Mary Shelley, pero a Frankenstein llegué más grande ya a la novela. La leí en forma de cómic de niño y ha sido mi monstruo favorito de todos los tiempos, y a Mary la llevo en mi corazón. O sea, pienso, publica la primera novela de ciencia ficción ganándole una apuesta a Lord Byron, que además Lord Byron era como la primera estrella de rock antes de que hubiera rock en el mundo, y lo hace a los 17 años, y escribe esta cosa hermosa. Incluso a mí me parece que es difícil de traducir, pero bueno, es tan potente que aguanta la peor de las traducciones. Es un libro muy potente, ¿Hay Frankenstein. poesía en que el artefacto con el que vuela sea tan artesanal? Pues lo acabas de ver, o sea, te transmite, lo estás viendo y te emociona verlo. Sí. Eso es algo que es muy difícil de lograr, y Bradbury tenía esa vena poética. Pues tenemos que ir a un corte. No le cambien, regresamos en unos minutos. Aquí seguimos platicando de libros en Léemelo con Beth. Ya estamos de vuelta en Léemelo con el escritor Bernardo Fernández, también conocido como Beth,
quien nos invita a conocer diferentes mundos a través de la lectura. Ahora, no es solo escritor. Has tenido una carrera muy interesante en donde eres diseñador gráfico, escritor también, ilustrador, has escrito cuento, literatura infantil. O sea, has tenido una carrera... He sido muy afortunado, Adriana, he sido muy privilegiado. Ya no, o sea, estudié diseño gráfico y además me titulé y todo porque pensaba que era el camino para dibujar cómics, pero en realidad uno hace años no diseño nada. Cuando me da un poco de pena cuando dicen diseñador gráfico porque conozco muchos diseñadores gráficos que sí están trabajando en ello, yo no. Pero bueno, digamos, nominalmente eso soy, pero yo me considero monero, dibujante, ¿no? Aquí en México tenemos una tradición muy linda de historieta y caricatura, de ilustración también. Todos venimos, nuestra raíz, así como Edgar Allan Poe de la literatura fantástica, todos venimos de José Guadalupe Posada. Todos los moneros y moneras mexicanos y mexicanas. Y yo, a mí me tocó soy de una generación que nos tocó como empujar la idea de lo que ahora, de este formato que ahora ya es muy popular de la novela gráfica, pero hace 30 años llegabas con un editor, le decías, es que quiero hacer una novela contada con monitos, ¿no? Con palabras e imágenes, y te decían, y esto es real, decían, no, pero es que ya tenemos los libros de Rius o los de Gis y Trino, ya no necesitamos más monos. Y bueno, pues a la vuelta de todos estos años y por la persistencia de un montón de gente de mi generación para acá, ahora hay por lo menos 2 generaciones, o quizás hasta una tercera por ahí, de autores y autoras que nos hemos dedicado a legitimar bueno, ya no necesita esa legitimación. Pero porque ustedes lo hicieron. Pues porque fuimos una generación que lo empujó. Aquí la historieta era como una artesanía menor, era lo que leía la gente en el transporte público. Esa función ahora la tiene el teléfono celular. Y entonces ahora, pues ya al no tener esa presión y haberse además movido como al mundo del libro, porque había como una gran industria de la historieta, pero que era parte, ¿no? La historieta popular, y esa desapareció. Y ahora está integrada la historieta, la novela gráfica al mundo editorial. Pues podemos articular discursos autorales, que era algo que no se podía hacer en la historieta comercial. O sea, incluso no se puede hacer ahora. Yo el año pasado dibujé 10 páginas de Superman para una antología internacional de DC, y yo no soy dueño de esas páginas. O sea, mi amigo Rafa Marín decía que fue guionista de Cuatro Fantásticos, decía que era como si te prestaban unos juguetes clásicos, así los sacan del estante, pero no les puedes hacer nada. Un poco eso pasa cuando trabajas con esas propiedades, con esos productos. Sí, claro. Pero en mi obra soy totalmente autor soberano de ella, ¿no? Entonces, y eso ha sido muy lindo. ¿Cómo fue? O sea, ¿empezaste escribiendo, empezaste con la historieta? Yo empecé con la historieta y yo sentía que mi dibujo no era muy bueno. Bueno, yo no soy un dibujante prodigioso, yo creo que mis muñequitos son simpáticos, pero no dibujo guapo, dibujo simpático, ¿no? Tengo muchos amigos que dibujan guapo o guapísimo incluso, pero empecé a hacer guiones para otros dibujantes, y como era difícil que esas historietas se completaran, porque era una labor amorosa que hacíamos haciendo fanzines y autopublicación. Había una escena como post-punk en la Ciudad de México muy efervescente de gente que autogestábamos, o sea, música, artes plásticas, había mucho teatro autogestivo, publicaciones, los famosos fanzines. En los años 90 era eso, era una escena efervescente, y ahí es que empecé a autopublicar mis primeros cómics, pero ante esa tardanza empecé a escribir cuento. O sea, esos guiones se convirtieron en cuentos, los empecé a dibujar con palabras, y te digo, yo he sido un hombre muy afortunado porque llegó un momento en que el cuento sentía que me quedaba un poco corto, y escribí 2 novelas de ciencia ficción que en su momento nadie quiso publicar, y mi tercera novela ganó hace ya 21 años el Premio Nacional Vuelta de Tuerca de Novela Policíaca, que sigue convocándose. Mi lógica era justo Edgar Allan Poe, pensaba, y Bradbury tiene cuento policíaco, y Edgar Allan Poe hizo ciencia ficción, horror. Dije, bueno, pues está como más o menos en esa misma esfera, y entonces escribí Tiempo de Alacranes, que es una novela policíaca que después generó una serie de novelas, son 5 novelas.
relacionadas. Y bueno, le debo a mis lectores, siempre me preguntan mis lectores que cuándo viene la sexta, sí la voy a escribir, más que ahora ando haciendo ciencia ficción. Sí. ¿El cuento infantil llegó después? No, la cosa es que yo escribía cuentos de ciencia ficción muy metido en la estética cyberpunk de aquellos años. Ajá. Y algún día me encontré con un niño que me dijo, es que eso que escribes pues no es para mí, no, eso no lo puedo leer. ¿Cómo cuántos años tenía? El niño como 6. Ok. Y sus papás le dijeron, es que esto no es para niños. Y entonces yo fui lector del Pequeño Nicolás de Goscinny, ilustrado por Sampé, que eran Goscinny era el guionista de Asterix, y el Pequeño Nicolás son unos cuentos hermosos que todos pasan en la escuela, donde van el Pequeño Nicolás, y siempre he tenido esta fascinación por la literatura infantil. Me leí varios de los libros de Oz, de Frank Baum. Ajá. O sea, siempre me ha llamado. Me siento un poco impostor en la literatura infantil cuando veo autores. Yo pienso en Ana Romero, Toño Malpica, gente que es metida así casi o de lleno en hacer literatura infantil. Yo me divido ahí un poco, ¿no? Entre la historieta, la narrativa, y la narrativa dividida así en policíaco, ciencia ficción y lo infantil, pero lo disfruto y he podido hacer varios libros. De hecho, ahora estoy muy concentrado en hacer novela gráfica Eso te iba a para preguntar, niños. que ¿cómo decides qué hacer cuando terminas algo? O sea, decides, ahora voy a regresar a la historia, a la historieta. No, trato de alternar un libro, prosa y cómic, prosa y cómic. Alguna vez me lo han querido decir como descalificación, que soy un dibujante que escribe, pero yo sí creo que sí lo soy y que lo dice muy bien. Pero no, y lo vivo como un privilegio. O sea, el mejor profesor teórico que tuve en la carrera, el difunto Raúl Torres Maya, un gran teórico del diseño, un día me lo encontré muchos años después de que me dio clases, y entonces, aquí en el MUAC, aquí a un lado. Y entonces venía con alguien y le dijo, a ver, tápate los oídos, le dijo a esta persona, a mí me dijo, tápate los oídos. Y me dijo, fue un alumno muy brillante porque puede ir de la imagen a la palabra y de regreso. Y eso creo que pero no lo veo como mérito mío, lo veo como un privilegio. De verdad siento que fue algo que... Con lo que, bueno, que tienes. Pues todos tenemos algo, Sí. ¿no? La verdad es que el talento, y tú lo sabes muy bien, el talento, este privilegio que obtienes sin mayor mérito, si no lo trabajas no llegas a ningún lado. De acuerdo. Entonces eso, o sea, si de algún mérito tengo es haber sido muy persistente en las dos, o sea, en escribir y en dibujar. Y haberlo ubicado, ¿no? Saber que había algo ahí en ti. Sí. en lo que Bueno, eres bueno. el dibujo fue una pulsión Sí. desde niño, desde que me acuerdo, que la tuve siempre muy presente. Entonces, pero vamos a hablar de José Emilio. No, hablando de talento, hablemos de bueno, José sí. Emilio Pacheco también. Elegí, te hablaba de Vonnegut, Sí. de Mary Shelley, ¿no? Porque tengo esta gran anglofilia como lector. Pero a mí me parece muy importante siempre tener ubicado que vengo de una tradición mexicana y que porque además, ahora está muy de moda, como sobre todo desde desde la derecha extrema, denostar a México, decir que somos el peor país del mundo, y México es un gran país, Gran y tiene país. una literatura poderosísima. Entonces yo quise traer, o sea, ya traje a mi referente gringo, a Ray Bradbury, pero quise traer a quien considero el más grande genio de la generación digamos, de mitades del siglo XX, que es José Emilio Pacheco. Yo no conocía a José Emilio Pacheco en persona, lo cual lamento enormemente, pero supongo que me hubiera llevado bien con él porque fue de los primeros, junto con Monsiváis, que eran confesos lectores de cómics. Ellos eran adoradores de la familia Burrón, por ejemplo. Y además, al leerlo me doy cuenta de compartir un montón de intereses. Era un gran cinéfilo, le gustaban los cómics, un gran lector en el idioma inglés. Él le gustaba mucho Dickens, por ejemplo. Bueno, un gran lector en todos los idiomas. Todo el mundo piensa siempre en las batallas en el desierto. Sí. Me es especialmente entrañable porque yo también estuve enamorado de la mamá de un amiguito. Yo no, pero
Pero no quise traer Las batallas en el desierto, sino Morirás lejos. Él solo escribió estas dos novelas. Sé que Morirás lejos no le gustaba, o sea, tenía una relación muy complicada con Morirás lejos. Morirás lejos es una novela de espías. Hay un criminal. La novela, toda la anécdota de la novela es que hay un criminal de guerra nazi que se está escondiendo en una casa que da al Parque México y todos los días ve que hay alguien que está sentado en el parque leyendo el periódico y cree que es un agente del Mossad que viene por él. Esa es la anécdota de la novela, lo cual le permite en alrededor de 100 páginas hablar de la diáspora judía, del gueto de Varsovia, de la Shoah y de las atrocidades de los campos de exterminio. Y entonces es un libro prodigioso. De verdad, José Emilio, creo que no hemos acabado de dimensionar la genialidad de José Emilio. Y aunque Las batallas en el desierto es probablemente el libro más entrañable de nuestra literatura, este me parece que es uno de los libros. O sea, yo siento que está así al nivel de Farabeuf o de El Palinuro de México, de estas como grandes catedrales experimentales. Bueno, Farabeuf es breve, pero en su importancia. Y en su ambición literaria. Y entonces alguien le dice, pero ¿por qué escribe de eso y no escribe sobre los indios en México? Y es que cuando haces cosas que están alejadas del canon, yo me identifico mucho por la ciencia ficción y la fantasía, y te dicen, bueno, pero ¿por qué escribe esas cosas raras? ¿Por qué no escribe de los indios de México? ¿Por qué no escribe de nuestra realidad apremiante? Y es que si le pasaba a José Emilio, que era un genio, que no nos pase a los demás. Entonces por eso seleccioné el fragmento que vas a leer ahora de Morirás lejos, que es mi novela favorita de José Emilio Pacheco. Pues, ¿te parece si lo leo? Por favor. Gracias. Esto ya no interesa. Lo hemos leído 1 millón de veces. Ya ni quien se acuerde de la Segunda Guerra Mundial. Ahora hay problemas mucho más importantes. Está muy visto, está muy dicho. Usted lo único que hizo fue resumir unos cuantos libros. Su enfoque no es nada objetivo. Es más de lo que aguantan nuestros lectores. Si existen tantos conflictos no resueltos en México, no podemos dedicar espacio a lo que sucedió en Europa hace ya muchos años. Genocidio. Genocidio el de quienes mueren de hambre aquí mismo. Mire, esto resulta contraproducente. Lo mejor que se puede hacer contra el nazismo es olvidarlo. No ve que cada nuevo ataque le da vida. Pero ¿cómo se atreve a escribir sobre algo que no presenció? El nazismo es un fantasma que ya no le quita el sueño a nadie. Le aseguro que ni el 1% de lo que usted dice es verdad. Lo que pasa es que Alemania perdió la guerra. Usted se creyó toda la propaganda comunista contra Hitler. Además, si no es judío, ¿para qué diablos compra el pleito? ¿A poco se imagina que alguien lo va a agradecer? ¿Por qué no escribe sobre los indios de México? ¿Por qué no aprovecha su material para un artículo que hable también del bombardeo de Dresde ordenado por Churchill, los crímenes de Stalin? Hitler se queda corto, le aseguro, Stalin inventó los campos de concentración. Y también se refiera a las purgas en China, los lavados de cerebro en Corea y Vietnam, por supuesto mencionando lo de Hiroshima y Nagasaki. Tal vez un trabajo así podemos publicarlo en nuestra edición de aniversario. Sin ánimo de ofender, mi amigo, creo que también los cabrones judíos tuvieron parte de culpa en que se los llevara la chingada. Han sido los primeros pinches discriminadores, ¿o no? Pues Hitler tuvo cosas muy buenas. No se le puede negar ni condenar así como así. Francamente, ¿para qué hacernos pendejos entre nosotros? Hubo mucha simpatía por los nazis, sobre todo al principio de la guerra. A ver si les daban en la madre a los gringos que nos tenían bien jodidos por la expropiación petrolera. Además, ya desde tiempos del Kaiser, los alemanes nos habían prometido que si le entrábamos a los trancazos con ellos y jodían a los Estados Unidos, nos iban a devolver California, Texas y todo lo que nos robaron los yanquis. Oiga, usted de plano, no hay derecho a perder tiempo en estas pendejadas cuando hay tantas injusticias, tantos ladrones en los puestos públicos y tantos muertos de hambre en el país. Aquí, pues, nomás no ha habido nunca antisemitismo. Pregúnteles a los mismos judíos y verá. Son dueños de casi todos los negocios. Un texto muy fuerte. Tremendo. Ahora en la
en la circunstancia actual, Sí. ¿no? Hay que ser muy claros que este es un personaje que está hablando. Claro, Esta no es la claro. posición de José Sí. Emilio, No. pero de hecho es un personaje medio antagónico, pero lo que me fascina. Intenté darle ese tono. No, muy bien. Pero lo que a mí y yo lo seleccioné por eso, porque, o sea, porque te das cuenta que el tipo es un cretino, el que está hablando, Sí. pero por otro lado, porque le dice, ¿usted por qué escribe? Porque escriba de las cosas que están sucediendo. Ahora nos dirían, escriba de la violencia del narco, escriba de... Y me parece muy bien que haya gente que escriba sobre eso, pero Sí, vemos eso es lo que quieren escribir, ¿no? pero vemos quienes queremos escribir otras cosas y no es frivolidad. No. Es que yo creo que el mundo es de todos. Y afortunadamente en el mundo de los libros hay algo para todo el mundo. Pero hoy quise homenajear a quien considero, tú te puedes hacer amigo de alguien a través de sus libros. Y yo creo que José Emilio es uno de mis grandes amigos, a quien nunca conocí. Y es una pena. Bueno, también te dicen que no conozcas a tus ídolos, pero todas las referencias que tengo es que era un tipo de oro, José Emilio Pacheco. Yo quiero dejar aquí por eso quise traer Morirás lejos. Ojalá se leyera más Morirás lejos. Todo, digo, Las batallas en el desierto son nuestros grandes bestsellers, literal, pero a mí me parece que Morirás lejos es igual de valiosa y de brillante. Todo lo que él escribía, la verdad es que nunca he leído una mala línea de José Emilio, y el poema de Alta Traición además lo traigo tatuado en el corazón, el de No amo mi patria, ¿no? Hay dos textos poéticos que recito con mis hijas, el Alta Traición de José Emilio y la Letanía del Miedo de Frank Herbert, de la novela de Dune, antes de dormirnos recito con las niñas: no tendrás miedo, el miedo es la pequeña muerte que destruye todo, enfrentarás a tu miedo, dejarás que pase a través de ti, y cuando se haya ido, mirarás a tu interior para escrutar su camino, ahí donde estuvo el miedo, solo quedarás tú. Y creo que esa letanía es el mejor, porque no somos religiosos, pero es como el mejor regalo que les he podido dar como papá. No, yo de verdad es entrañable, José. Nos tenemos que ir a un corte, pero ahora regresamos. Seguimos aquí en Léemelo con Beth. No le cambien. Estamos de vuelta aquí en Léemelo con Bernardo Fernández, también conocido como Bef, escritor, ilustrador, y vamos a pasar a uno de tus libros, por favor. Bueno, traje dos, El llanto del aire. Ajá. Esa es mi novela más reciente. Te decía que mi gran amor es la ciencia ficción, y mis primeras dos novelas de ciencia ficción no las quiso publicar nadie en su momento, ahora están recuperadas en el fondo. Se llaman Gel Azul y El estruendo del silencio. Tengo una que quiero mucho que se llama Ojos de lagarto, también de fantasía y ciencia, bueno, aventuras sobre un dragón. Pero El llanto del aire decidí hacer algo que siempre había soñado, escribir una trilogía de ciencia ficción en el espacio, dura, pero con temas mexicanos. Entonces cada libro son 3 momentos del proceso de colonización y terraformación de un planeta colonizado por trabajadores agrícolas de Marte, que son todos de origen oaxaqueño. Y el planeta se llama Cuicatlán. Y entonces lo que cuento es que en el futuro, cuando la humanidad se expande por la galaxia, los mejores planetas se los quedan las naciones ricas, que son los BRICS en esta novela, ¿no? Brasil, Rusia, India, China. Y entonces los peores planetas le tocan al tercer mundo, África y Latinoamérica. Entonces este es un planeta desértico, no tan inhóspito como el Arrakis de Duna, pero un planeta desértico en el cual llega una expedición de oaxaqueños que vienen de los campos agrícolas de Marte. ¿Por qué oaxaqueños? Porque mi abuelo era oaxaqueño y porque mi abuelo salió de Oaxaca hace 100 años y nunca regresó a vivir, pero le gustaba regresar a la fiesta de muertos. Cuicatlán,
que es el pueblo de mi abuelo, y así se llama el planeta de la novela. Se llama Cuicatlán porque pues, sopla un viento que está ululando todo el tiempo en este planeta, entonces ellos deciden ponerle Cuicatlán, la tierra del canto en náhuatl. El tiempo transcurría de otra manera, Cuicatlán para mí era como Macondo, o sea, era otro mundo, y entonces lo que estoy tratando de explorar es la tensión que se produce entre este modelo tecnocientífico del progreso, del capitalismo voraz, contra la visión que tienen los pueblos originarios de su relación con el mundo, que es totalmente distinta y que siento que no se pueden conciliar. Pues, ¿te parece si leemos? Sí, claro. Bueno, leo. Sí. En el principio fue Madre Tierra, un pedrusco orbitando una esfera de plasma ardiente a orillas de la Vía Láctea, nuestra casa en el espacio. Situada ahí, donde la distancia hacia el Sol fue la precisa para permitir abundancia de agua líquida, un guijarro envuelto en nubes que lo protegieron de la radiación solar. Mota de polvo donde se condensó un caldo oceánico de ácido silícico, calcio, hierro, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en el que, por los infinitos caprichos del azar, aminoácidos se hilvanaron en cadenas de proteínas que terminaron formando estructuras complejas, arracimadas en bolsas gelatinosas, que lograron copiarse a sí mismas. Luego, las copias hicieron lo mismo, y, a su vez, sus copias lo repitieron hasta colmar los mares. Quiso el caos inasible que algunas de estas bolsas de protoplasma se ensamblaran entre sí, asumiendo funciones especializadas que les permitieron conformar estructuras más complejas. Que un chispazo imposible, un rayo, un asteroide, catalizara la aparición de componentes carbónicos que habrían de convertirse en bacterias primitivas. Que de estas algunas aprendieran a transformar la luz en energía, que otras adoptaran estructuras diferentes y sus caminos se bifurcaran. Las algas poblaron las aguas. Algunas de ellas fueron arrojadas por el oleaje a las orillas, haciéndose a las rocas, donde pasados millones de años se transformaron en helechos, luego en plantas fanerógamas, una belleza que se extendió por la tierra firme antes de que existieran seres que pudieran apreciarla. En un chasquido cósmico, los mares sirvieron de criaturas que se devoraban entre sí. Prosperaron las más despiadadas. Un día o una noche perdida en el océano de la memoria, una de estas criaturas, un gusano marino, se aventuró fuera del agua. Sus hijos y nietos fueron ocupando todos los espacios disponibles. Se convirtieron en ciempiés, en arañas y alacranes, y después en libélulas y mariposas. Se arrastraron, caminaron, corrieron, surcaron los cielos. Proliferaron y prosperaron. Simultáneamente, algunos peces aprovecharon sus aletas para adentrarse en aguas poco profundas. Uno de ellos se arrastró fuera de las aguas. Sus descendientes nacieron con una deformación en el tubo digestivo que terminó convirtiéndose en los primeros pulmones. Aprendieron a respirar el aire que soplaba en la superficie. Los nietos de esos peces temerarios se transformaron en ranas y salamandras. Algunos endurecieron sus pieles membranosas, deviniendo en serpientes y reptiles. Se coronaron reyes de la creación. Soberanos temidos, los lagartos terribles dominaron las aguas, los cielos y la tierra. Caminaron orgullosos por los dominios, devorando y conquistando a su paso. Estaban destinados a gobernar Madre Tierra. Sus chosnos emplumados se convirtieron en aves. A otros les surgió pelo que los arropó del frío. Unos cuantos mantuvieron sus huevos protegidos dentro del vientre en vez de lanzarlos al exterior para ser fecundados. Ocultos entre las sombras, los mamíferos fueron apenas una plaga molesta en el reinado de los reyes lagartos. Soberbios, los dinosaurios se proclamaron dueños del planeta. Nada les impediría crecer y multiplicarse hasta desarrollar inteligencia, herramientas y sociedades complejas. Estaban destinados a abandonar Madre Tierra en naves espaciales, dispuestos a conquistar el cosmos. Lo único que se opuso fue el azar, en la forma de una piedra que descendió de las alturas envuelta en fuego. La fuerza de su impacto levantó millones de toneladas de polvo y piedra que oscurecieron los cielos y devastaron los ecosistemas. Terminó el dominio de los dinosaurios. Agazapados en la oscuridad, vimos perecer su imperio. Cuando pensamos que era seguro, abandonamos nuestros escondrijos.
salimos a reclamar nuestra herencia. Proliferamos y prosperamos. Ocupamos los nichos que quedaron vacantes. Caminamos por las estepas, nos deslizamos por las junglas, nos mecimos en las ramas de los árboles. ¿Qué capricho indescifrable nos eligió a nosotros para dotarnos de un pulgar oponible? ¿Qué azar fortuito nos dotó del lenguaje? Jamás lo sabremos. Así empieza con la historia de la vida. Así empieza. Pero bueno, te decía que yo he sido muy privilegiado y he podido alternar, publicar prosa con mis cómics. Te contaba del Instante Amarillo, que es un homenaje a Frankenstein. Si ves la contraportada, vas a ver que ahí está el monstruo de Frankenstein. Sí. Y es que esa lo que te decía, bueno, es la historia de esa niña que se llama María, como mi hija mayor, una niña que va mal en la escuela, que la bulean, que está reprobando matemáticas, que los papás se están divorciando, todo esto en 1990. Ajá. Y entonces la mandan a clases de regularización con un vecino que estudia física y que tiene una banda de punk. Y entonces él se da cuenta que es una niña muy, muy especial y le da a leer Frankenstein y eso le cambia la vida y le permite como encontrarse, ¿no? Como descubrirse como la reina de los monstruos. Y lo que me preguntabas de cómo voy decidiendo, esa decidí hacerla en forma de cómic. Y bueno, yo he tenido la gran fortuna de publicar varias novelas gráficas, pero tengo una debilidad especial por El Instante Amarillo, que está como pensada para niñas raras. Es un homenaje a Frankenstein, la primera, incluso viene intercalado algún capítulo de Frankenstein, la prosa tal cual de Mary Shelley. Y es un libro al que le tengo como claro, sí. Como mucho afecto. Beth, ¿cuál es la diferencia entre una novela gráfica, una historieta, un cómic? La novela gráfica es una de las ramas de la historieta y cómic e historieta son sinónimos. Okay. Antes se decía que si cómic era el norteamericano y la historieta la que se... Pero ¿Y la novela gráfica no es historieta? es una historieta. Sí, okay. Todas las novelas gráficas son historietas. No todas las historietas son novelas gráficas, pero lo que yo digo es que tiene que tener estructura de novela y el desarrollo de los personajes que hay en una novela. O sea, en casi todas las novelas al final los personajes llegan tan transformados que no pueden ser los mismos. Y además pues se acaba, ¿no? Porque las historias de Superman o de Batman nunca terminan, claro. ¿no? Y aquí los personajes sí sí o sea, tiene un final, ¿no? Sí. Puede ser muy extensa, incluso publicarse en varios volúmenes, pero lo que pienso es eso, una historieta contada con las hermosas herramientas de la historieta, el dibujo y la palabra, que son nuestras herramientas más poderosas de comunicación. ¿Y trajiste otro libro? Sí, Virus Tropical. Mira, mis finalistas fueron El Mejor de los Mundos Imposibles, de Abel Quesada. Abel Quesada es mi dibujante favorito, mexicano. Gracias. Y ese libro lo leí de adolescente. Y él hacía cartón editorial, pero ese es su único libro de historietas. Y es mi artista. O sea, incluso mi dibujo es una copia de Abel Quesada y de Germán Butze, que hacía Los Supersabios. Y ahí se da, son historias. Bueno, es que además era un gran dibujante y un gran prosista. Y mi otro finalista era La vida de cuadritos de Ríos. Ríos, que fue tuve el honor de ser amigo de él, y que es su libro sobre la historieta, y que además me lo regaló la mamá del amiguito de la que estaba enamorado. Entonces ya ahí cierra un círculo muy bonito. Tu Mariana. Mi Mariana. Pero al final decidí traer Virus Tropical. Ajá. Bueno, Ríos era el gran maestro de la historieta didáctica. Ajá. Y el gran maestro de los caricaturistas y moneros mexicanos. Decidí traer Virus Tropical por dos razones. Ahora que murió Marjane Satrapi, se habló mucho de Persépolis, esta historieta, esta novela gráfica autobiográfica, pero a mí me parece Virus Tropical muy superior y me da mucho orgullo que esté hecho por una autora latinoamericana, por Power Paola, que es ecuatoriana colombiana, y me parece un libro sumamente entrañable, porque además ella, te comentaba hace rato, no viene del mundo de los cómics, como yo. Ya no es friki nerd, ella viene del mundo de la pintura, y entonces hace esta que me parece la novela, la más importante novela gráfica latinoamericana,
y me da mucha emoción que sea hecho por una mujer, que hable, ella habla de sus primeros años de vida entre Ecuador y Colombia, y además en una Colombia cruzada por la violencia de las FARC y del narco de aquellos años. Y me parece un libro prodigioso y me encanta el dibujo y me gusta el tono y me fascina. Me parece eso, una de las grandes novelas latinoamericanas que también me gustaría que ella merece. Leamos. No, y que ella merece ser obscenamente rica y famosa, Power Ay, que Paula, lo como sea. Virus Tropical. Muy bien. Pues, ¿te parece si lo leo? Sí, por favor. En enero del 77, a mi mamá se le empezó a hinchar la barriga. Los médicos decían que era imposible que estuviera embarazada porque hacía un año que se había ligado las trompas para no tener más hijos. En este caso, hijas, porque ya tenía 2 y pensaba que con ellas ya era más que suficiente, y aún más viviendo en un país extranjero. Entra al centro médico. Espera. Señora de Gaviria, sí. Siga donde el doctor Bustamante. Señora de Gaviria, esto debe ser un virus tropical. Es imposible que usted esté embarazada. El doctor Bustamante está equivocado. Es un virus ecuatorial. Es un embarazo psicológico. Señora de Gaviria, ¿sabe usted qué tiene? No, doctor. Aire. Tiene agua. Debería ir donde un cura a que le hagan un exorcismo. No está embarazada, solo ha subido de peso. Está asustada de estar en un país extraño. Es mal de altura. Está poseída por haberse casado con un sacerdote. Vaya donde un brujo, que eso es mal de ojo. Mis papás llevaban 2 años viviendo en el Ecuador. Mi mamá todavía no estaba muy adaptada al nuevo país. Un choclo, por favor. Un sucre, mi caserita. Sus días se los pasaba cuidando a sus hijas y ocupándose de los quehaceres de la casa. Gracias. Ahora su mayor preocupación era tener una barriga que cada día crecía más. ¿Quiere el choclo con queso, caserita? No, gracias. Caserita, ¿qué va a ser? ¿Niño o niña? Aire. Un día, un médico recién llegado al Ecuador, después de su doctorado en México, vio a mi mamá. Señora, usted tiene 5 meses de embarazo. Uriel, ¿sabe lo que me dijo el doctor? ¿Qué le dijo? ¿Otro virus tropical? No, me dijo que estoy embarazada. Estoy seguro que esta vez sí va a ser un hombrecito. Espero haberle hecho justicia. No, muy bien. Y te decía que es complicado leer cómics en voz alta, pero lo hiciste muy bien. Gracias. Y bueno, pues es un libro prodigioso. También tiene una versión animada, igual que Persépolis, pero hace rato en la pausa que no grabábamos, decíamos que hay que voltear al talento latinoamericano. Sí. Yo creo, y un poco supongo que para ir cerrando, es que estoy hecho a partes iguales de Bradbury bueno, no está hecho de sus lecturas y han sido tan importantes para mí Bradbury como José Emilio Pacheco. Era tentador traer alguna novela gráfica anglosajona, pero que fueron mis lecturas de formación, pero a mí sí me parece muy importante voltear hacia el sur, del cual, o sea, aunque seamos Norteamérica, formamos parte del sur, y por eso quise traer la que considero la más prodigiosa novela gráfica latinoamericana. Y también como conocer más sobre nosotros nos fortalece. Totalmente, nos da identidad. Sí. Beth, me encantaría seguir platicando igual contigo, a mí, muchas pero el gracias. tiempo se nos acabó. Ojalá pudiéramos seguir Muchas platicando. Gracias. Gracias a ti por venir y por traer un pedazo de tu historia a través de los libros que han marcado tu vida. Muchas gracias. ¿Nos puedes recomendar un libro más? Sí, claro. Ahora mismo estoy leyendo la serie de Duna, que no leí de adolescente el primero, pero ahora
estoy regresando voy en el tercero, son 6 los que hizo el autor, y luego hay otros 14 que hizo su hijo. Yo creo que nada más me voy a leer los primeros 6. Duna me gusta mucho el primero, porque él es exactamente la misma edad de Isaac Asimov, pero a diferencia de Asimov, voltea a ver al Medio Oriente, y es un mundo con gran inspiración en el Medio Oriente y en el mundo árabe, y construye de manera muy compleja un universo gigantesco. ¿Y hay poesía? Sí, pues es como la letanía del miedo. Sí. Sí, una sensibilidad muy... Yo lo tuve muy fuera de mi radar muchos años. Te digo, yo creo que incluso de adolescente no debo haber acabado de leer la novela, y ahora que reconecté con los libros, estoy fascinado con Frank Herbert y Duna. Y si me permitieras como pilón una novela mexicana, porque creo que es importante lo que te decía, que lean El complot mongol, la primera gran novela policíaca mexicana, que Me es una encanta. belleza. Sí. Muchas gracias, Ber. Un placer, un privilegio. Y a ustedes también por acompañarnos en este capítulo de Léemelo en TV UNAM y Canal 22. No se pierdan nuestro próximo capítulo. Acá nos vemos.